gracias a todas las personas que han tomado de su tiempo para asistir a la actividad de forma presencial, y también quisiera agradecer a las personas que nos estarán escuchando a través del live. También quisiera agradecer a las personas que hicieron posible este evento, a Cultura Chacao, por prestarnos el espacio y pues por permitir el día de hoy hablar de literatura, ficción, filosofía y horror. En mi caso hablaré de la seducción fatal en la figura del vampiro. Y es un tema muy interesante porque a mí personalmente me ha interesado la figura del vampiro desde que soy joven. Creo que a muchos jóvenes les interesa el elemento seductor, el elemento gótico, místico que se encuentra en la figura del vampiro, y me gusta hoy pues precisamente el hecho de poder hablar de este tema pero desde un enfoque filosófico y un poco más académico. El primer punto al que yo quisiera tocar es la de la figura del vampiro como un extranjero y un extraño. ¿Qué quiero decir con esto y en qué sentido? El primer sentido de esto es que la figura del vampiro, vuelta a literatura, se expande o se populariza en el siglo XIX en la Europa central, con autores muy insignes e interesantes que voy a mencionar a continuación. Aquí, por ejemplo, tengo una antología de cuentos de literatura vampírica y tenemos a nombres como Charles Baudelaire, un francés, Lord Byron, un inglés, Arthur Conan Doyle, un inglés, Alejandro Dumas, un francés, Théophile Gautier, otro francés, Nicolas Gogol, esta vez un ruso, Joseph Jeffrey Le Fanu, un irlandés, y así. La figura del vampiro se populariza en la Europa central, es decir, en los centros culturales de la Ilustración, el mundo europeo que ha llevado a cabo, por ejemplo, la Revolución Industrial, el desarrollo de la técnica y el concepto, o ha popularizado la idea de la cultura del progreso, de los saberes. Pero la literatura vampírica y la figura literaria y folclórica del vampiro no es propia de Francia, no es propia de París, no es propia de Inglaterra, ni de ninguno de esos lugares. Proviene del extranjero, proviene de regiones de Europa del Este, en donde las comunidades más arcaicas, más alejadas de este mundo ilustrado, mantienen y tenían una cosmovisión bastante mística, bastante folclórica de estas figuras sobrenaturales. El vampiro surge en Austria, Hungría, Rumania, Moldavia, entre otras regiones. Cuando pensamos, por ejemplo, en Drácula, pensamos en el castillo de Drácula que se encuentra en Transilvania, en los Cárpatos, es decir, en Rumania. Cuando pensamos, por ejemplo, en Carmila, que Carmila es una figura que de hecho se ha popularizado con series contemporáneas como Castlevania y los videojuegos de Castlevania, Carmila proviene de un cuento de Joseph Jeffrey Le Fanu, que es un irlandés que escribe la historia de Carmila, que está basada en la historia de una condesa real que vivió en Austria. Y así, como digo, en este primer punto quisiera entender el vampiro como un extranjero en este sentido, pero en el otro sentido el vampiro es un extranjero o un extraño de sí mismo en la medida en que su propia definición lo indica. El vampiro es una forma de no muerto. El vampiro supone una relación ambigua y problemática entre la vida y la muerte. Es un muerto viviente. Es una forma de existencia marcada por la muerte, o que en vida se encuentra marcada por la muerte. Y así, lo que vemos en la figura literaria y popular del vampiro es la de una relación problemática y aporética entre la humanidad del ser, que alguna vez fue vampiro, y su elemento bestial o demoníaco o diabólico que se encuentra dentro de él. Es decir, hay un doble elemento que interrumpe la individuación, interrumpe toda forma de identidad en la figura del vampiro. Es interesante porque cuando pensamos en vampiros, ya sean vampiros masculinos o femeninos, pensamos en figuras dominantes, posesivas. Siempre tienen un elemento erótico, por ejemplo en la mordedura del vampiro, el beso del vampiro, y en el elemento libidinal, sanguíneo, que siempre está inmerso en la figura literaria del vampiro. Pero al mismo tiempo, así como es dominante y dominador, tiene un elemento sumamente frágil. El vampiro consume sangre, el vampiro necesita, ansía libidinalmente la sangre, precisamente porque es el elemento vital que no posee. Desea una estabilidad o una identidad que no tiene nunca en totalidad. Si quieres podrías pasar la siguiente lámina. Y así me gustaría pensar en la figura del vampiro a través de Nietzsche, o pensar en Nietzsche a través de la figura del vampiro, que creo que describe muy bien el espíritu de ambas figuras, o de ambas filosofías. Aquí tenemos una frase de Nietzsche que dice lo siguiente:
esto era la vida. Me gustaría decirle a la muerte, pues bien, otra vez. La frase de Nietzsche, que nací hablo Zaratustra, lo que indica por un lado es la exigencia por venir del superhombre, el hombre del ultra que superaría el estado real o mundano del hombre judeocristiano, que está sujeto a la moralidad. La frase de Nietzsche indica también el eterno retorno de la vida, el sí incondicional a la vida, frente a la eternidad sacra. La eternidad sacra es la eternidad que nos promete, por ejemplo, la religión judeocristiana, la eternidad que va más allá de la vida, el paraíso en el cielo o el infierno, que son vidas ultrahumanas. Tenemos en la eternidad profana. La eternidad profana en Nietzsche es el sí incondicional a la vida. La idea de que si tuviera la posibilidad de volver a vivir mi vida de forma idéntica, con todo lo bueno, con todo lo bello y disfrutable, pero también con todo lo malo, detestable y abyecto, Nietzsche escogería esa oferta. Prefiere este eterno, profano y mundano, que es la vida frente a la nada. Es la aceptación de lo contingente, la aceptación de lo que perece, y precisamente porque perece, precisamente porque es finito, allí se encuentra su belleza y su valor. No aceptar, por ejemplo, la vida ultraterrena o la eternidad sacra de las religiones. Y este es el espíritu del vampirismo, este es el espíritu de la figura literaria y contemporánea del vampiro. El vampiro disfruta, como digo, libidinalmente, muy sexualmente, y de una forma muy hedonista, los placeres de la vida. Cuando pensamos en vampiros, pensamos en personas que disponen de capital, pensamos en personajes aristocráticos, que viven una vida de placeres. Y es que el vampiro, aunque tiene una vida eterna, no está interesado en lo sacro ni en lo esencial. Está centrado única y exclusivamente en el ahora de la vida, en los placeres frugales y contingentes, en la sangre, que es precaria y cambiante. Por eso pienso que el ultrahombre nietzscheano, el eterno retorno nietzscheano, expresa muy bien el espíritu vampiresco, o, por el contrario, podríamos pensar el vampiro como una ejemplificación literaria de algunos de los postulados interesantes de la filosofía nietzscheana. Si quieres, así me gustaría reflexionar en dos puntos interesantes. Nosotros, como seres carnales, como seres temporales, estamos marcados por nuestra forma de ser existencial. Somos seres existentes. Heidegger, el filósofo alemán, hablará del ser arrojado a la muerte. Estamos hechos para la muerte. La temporalidad y la finitud es lo que nos marca como seres vivientes. Pero el vampiro precisamente no es un ser temporal, no es un ser existente. La filósofa contemporánea que analiza la figura del vampiro y en Nietzsche habla de la duración. El vampiro no dura. El vampiro no existe, sino que dura. Y, por ejemplo, si pensamos en películas contemporáneas, como La entrevista con el vampiro, la novela o en la película, el protagonista en la película, cuando es transformado en vampiro, afirma lo siguiente: el mundo cambió y yo aún era el mismo. Era un vampiro recién nacido, llorando la belleza de la noche. En el momento en el que se transforma en vampiro, empieza a experimentar, a sentir precisamente la vivencia de lo contingente. Nosotros, como seres temporales, percibimos el cambio del mundo, pero también cambiamos con el mundo. En la figura literaria del vampiro, el vampiro reconoce, y Luis en la historia reconoce, la completa inmutabilidad de su ser frente a la belleza de esa noche que cambia y que es contingente, que es única, la única noche irrepetible. Estas son las reflexiones que aviva pues, la figura literaria del vampiro, y es una reflexión que incluso se encuentra, o podemos ver, en Jorge Luis Borges, en muchas de sus obras que hablan sobre la eternidad, lo fugaz y así sucesivamente. En el Aleph, por ejemplo, el protagonista, cuando habla de la muerte de su amada, que se llama Beatriz Viterbo, dice lo siguiente: el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Esa experiencia del cambio como una serie infinita, de la cual el vampiro está excluido, es una de las reflexiones más interesantes que aviva la figura del vampiro. Y así, por ejemplo, tenemos la cita de Violeta Badea, que dice lo siguiente: el vampiro es un vampiro en tanto que acepta la temporalidad y por ende
el peso de la inmortalidad. Cuando pensamos en la temporalidad, como digo, pensemos en lo fortuito, en lo contingente, en lo irrepetible, que es lo que marca nuestra forma de ser en el mundo. Presenta similitudes nietzscheanas con el demonio que ofrece el eterno retorno en los escritos de Nietzsche. Como figura monstruosa, es el personaje que más ama la vida entendida como sangre. Fíjense cómo la sangre tiene un componente muy simbólico en la literatura, incluso en la religión. En la misa pensamos en el pan y el vino. El vino es la sangre de Cristo y el pan es el cuerpo de Cristo. Allí hay una comunión. La forma profana o sacrílega de esta unión en la literatura vampírica es la del beso del vampiro, la mordedura. Es la unión carnal no vinculada, por ejemplo, con lo eterno o con la redención religiosa, sino vinculada precisamente con lo profano. Aquí coloco una pintura de la niña enferma de Edvard Munch porque creo que describe muy bien las constantes simbólicas en la figura gótica del vampiro. La enfermedad mortal del vampiro, el vampirismo, es la promesa de eternidad. Nuevamente vemos una dicotomía interesante en la figura del vampiro. Es la enfermedad y la muerte, la promesa de eternidad en este personaje. Y así, si quieres, podrías pasar. Así, como digo, y como les estaba comentando, en el vampiro hay muchos elementos aporéticos y resueltos que forman parte de la identidad literaria de este personaje. Por un lado, como les dije, está el elemento bestial y humano y resuelto y en constante conflicto. Luego tenemos el elemento vital y mortuorio, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, como que se ve muy claramente en el personaje, siempre en una constante lucha identitaria. El vampiro no se resuelve, por ejemplo, en una pulsión de vida, un deseo de vida, sino que el deseo de vida en el vampiro está vinculado con la pulsión de muerte, la destrucción. Y así, la figura del vampiro, y sobre todo la vampiresa, la mujer, está marcada por la simbiosis entre lo bello y lo sublime, o, en la terminología nietzscheana, lo apolíneo y lo dionisiaco. La belleza suscita calma, suscita contemplación. Uno se siente cómodo contemplando un rostro bello, en el sentido más clásico del término. Pero por otro lado, la belleza de la vampiresa es una belleza abismal. Es una belleza que nos confronta con lo indeterminado, con lo diabólico. La belleza de la vampiresa es una belleza, como digo, abismal que vincula a la figura con la figura literaria o el arquetipo de la femme fatale, de la mujer fatal. Aquí tenemos una fotografía de Lucy, que es la protagonista, perdón, que es uno de los personajes de Drácula, de la película de Drácula. Y aquí tenemos una cita de la novela, del cuento de Carmila, de Shakespeare Le Fanu, que dice lo siguiente. Aquí la historia de Carmila va de cómo la vampiresa, que se llama Carmila, conoce y se enamora, entabla una relación como erótica y lésbica con el personaje protagonista que se llama Lucía, si mal no recuerdo. Fijémonos como por un lado tenemos a la femme fatale que se relaciona e intenta corromper y seducir al arquetipo contrario, que es la mujer, el ángel doméstico, la ama de casa, la buena mujer de casa, que son roles de género muy decimonónicos y convencionales, muy cristianos y clásicos. Y el último momento en el que Carmila ve a su amada, que Lucía ve a su amada Carmila, la describe de la siguiente forma. De pronto, debajo de un arco rematado con uno de esos grotescos demonios tan frecuentes en los templos góticos, distinguí con enorme alegría a mi bella amiga Carmila, que entraba en la capilla. Frente a en la belleza de Carmila, o mejor dicho, la belleza de Carmila se vincula con la abismal figura de la gárgola. Como digo, la belleza o la femme fatale, vampiresa, la mujer dionisiaca, que alberga en sí lo indeterminado de la noche, nos confronta con lo abismal, con lo indeterminado, con lo sublime, con el poder que se muestra, se indica, pero que no se ejerce. Esa es la seducción fatal de la vampiresa. Si quieres pudieras pasar la página siguiente. Y aquí tenemos algunas imágenes de vampiresas o de femme fatales muy populares en nuestra cultura contemporánea. Tenemos por un lado a Lucy, de la película de Drácula, pero tenemos a las ex-Girls, de las películas de Scooby-Doo. También tenemos a las protagonistas de la película Vamps,
que es una película del 2002, y aquí en este recuadro que no se ve estaba la protagonista de Pulp Fiction, no recuerdo el nombre de la personaje, pero aunque no es una vampiresa, es precisamente la figura de la femme fatale. No recuerdo el nombre de la protagonista, pero es la mujer que en la película de Pulp Fiction le clavan la aguja de morfina, creo, no recuerdo qué fue lo que le clavan, pero ella también es un símbolo de una femme fatale. ¿Y qué es la femme fatale? La mujer que tiene como componente esencial la capacidad de seducción, pero al mismo tiempo la capacidad de castración. Seducción y castración, la mujer violenta, o mejor dicho, no violenta, la mujer empoderada, sublime y soberana, es la figura de la femme fatale, y aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos la película de Guillermo del Toro que se llama The Crimson Peak, La Cumbre Escarlata, donde tenemos por un lado a la femme fatale, que es la mujer vestida de rojo, y la mujer vestida de blanco es el símbolo contrario del ángel doméstico, la mujer sacra, santa y buena. Si quieres podemos pasar a la siguiente. Y así, sé que la próxima ponencia va a hablar un poco más sobre lo perverso y lo abyecto, pero aquí la filósofa Violeta Medea comentaba que lo abyecto indica lo que desvía. Y de hecho, cuando buscamos la etimología de seducir, seducere en latín, nos encontramos que seducere indica llevar a aparte, desviar de una vía. Entonces, la seducción, que es un elemento tan contemporáneo en la figura del vampiro, nos demuestra precisamente que lo más llamativo de esta figura es este elemento de desvío, de viraje, de la identidad, de la normalidad, de los roles de género, por ejemplo, establecidos, o de las relaciones de género establecidas. En la película de Entrevista con el vampiro, el protagonista es transformado por otro vampiro, y allí entre esos dos vampiros hay una relación un poco homoerótica. Luego en la misma película y en la novela aparece un tercer personaje que es convertido en vampiro, que se llama Claudia, una niña. A esa relación problemática con connotaciones homoeróticas se le suma una niña, que como sabemos es el ejemplo paradigmático de lo sagrado, lo que está libre de pecado. Esa niña, vampira, no es nada sagrada ni nada inocente, es un símbolo de lo perverso. Y aquí en la película tenemos una familia completamente retorcida desde los cánones de la familia, por ejemplo, católica y convencional. Es una relación de dos padres junto con una niña que no tiene nada de santo. Igual en Carmila lo que vemos es una historia de una relación homoerótica prohibida y penada para la época, para el siglo XIX. Entonces, lo que vemos en la figura del vampiro, como digo, es esta figura de desviación, de seducción, vinculada siempre con el mal, con lo retorcido y con lo que rompe o transgrede toda forma identitaria o toda convención común. Así pues, me gustaría terminar mi ponencia con una pequeña pregunta, y es la siguiente. ¿Qué hace a la figura del vampiro tan llamativa para nuestra contemporaneidad? Yo creo que es la pregunta más interesante que podría hacerles a ustedes, que me hago a mí mismo. ¿Qué elementos tiene el vampiro que lo hacen tan llamativo para nosotros en la actualidad? Una pregunta que no podría responder, pero me gustaría conversar con ustedes más adelante. Y así, si les interesa el tema, y hago un pequeño espacio de publicidad, yo hace poco y muy recientemente escribí un artículo sobre vampiros en la figura o en las pinturas de Barmuch, y si les interesa, pues pueden consultarlos en el blog de las Cerámicas. Muchas gracias. No, explica. Si quieres. ¿Dale clic atrás? No, es que no sí, se ve. se ve muy... Bueno, pero de todas formas, ahorita tenemos a Federica, que ella, su ponencia está titulada como Los monstruos en pantalla, cómo se refleja la psicopatía en el cine. Entonces, la dejo con Federica para que nos explique. Bueno, yo soy estudiante de psicología
Yo me llamo Federica, soy estudiante de psicología en la Universidad Metropolitana, entonces mi ponencia va a tratar sobre la psicopatía y el rol de los personajes psicópatas en el cine. Robert Hare es un doctor en psicología que se especializa en psicología criminal. Él es uno de los mayores representantes y psicólogos en lo que es la descripción del comportamiento psicópata. Entonces, de los psicópatas él dice: el psicópata nos presenta una imagen de una persona preocupada por sí misma, cruel y sin remordimiento, con una profunda carencia de empatía y de la capacidad para relacionarse con los demás de manera natural. Ahora, conceptos y descripciones de lo que significa la psicopatía hay muchísimos en la psicología. En el DSM-5, por ejemplo, que es el diagnóstico que utilizan los psicólogos, se refiere a la psicopatía como trastorno antisocial de la personalidad. De la personalidad porque refiere a que no es una enfermedad, es una parte, o sea, es la manera en la que la persona literalmente está integrada. Es decir, una persona que es psicópata no deja de serlo, eso no es algo que se pueda curar, es la personalidad del sujeto. En esto Robert Hare está de acuerdo, aunque él no lo llama trastorno antisocial de la personalidad. Para el propósito del diagnóstico de los psicópatas, él creó un inventario que se llama PCLR, en donde se encuentran los criterios para el diagnóstico de la psicopatía. Estos no son todos los criterios del PCLR, son nada más algunos que quería mencionar para poder explicar un poco más las características que tiene un psicópata. Por ejemplo, suelen ser personas que se presentan de una forma muy encantadora, muy elocuente, suelen tener una sensación autograndiosa de la autovalía. Pueden ser mentirosos patológicos, es decir, que mienten constantemente, que tienden a manipular, que no presentan remordimiento cuando hieren a otra persona, que son insensibles, con falta de empatía, una conducta sexual promiscua. En muchos casos los problemas de conducta comienzan en la infancia, impulsivos, irresponsables, incapaces de aceptar responsabilidad y en algunos casos tienen una historia criminal. No todos los psicópatas presentan estas características y no todas las personas con estas características son necesariamente psicópatas. Como mencioné, estos son nada más algunos de los criterios. Ahora, ¿cómo se ve esto reflejado en el cine? Cuando una persona lee los criterios que acabo de mencionar, por ejemplo, creo que te pueden venir a la mente muchísimos personajes de Hollywood que cumplen con estas características. Como por ejemplo Jack Torrance en The Shining o Michael Myers de Halloween. Son personajes con conductas agresivas, que no muestran remordimiento cuando vienen a otros, que no presentan empatía, pero esto significa que son psicópatas. Esto significa que estas representaciones en estos casos, asesinos, son fieles descripciones de la psicopatía. En un estudio realizado por dos autores belgas llamado Cine y Psicopatía, Realidad o Ficción, no se lee bien las letras en rojo, ellos describen lo que es el psicópata de Hollywood. En este estudio, ellos analizaron 400 películas para analizar personajes psicópatas en estas películas y ver cómo está representado este tipo de persona en el cine. Ellos describen que el psicópata de Hollywood suele ser una persona con una inteligencia muy alta, que se preocupan mucho por su estilo, son muy vanidosos, que tiene una carrera exitosa y prestigiosa, una actitud calmada y calculadora, estas personas que se mantienen calmadas en todas las situaciones, y con una capacidad irreal para asesinar personas. Con esto se refieren a que estos psicópatas suelen tener una habilidad que raya en lo sobrenatural para cometer crímenes y salirse con la suya. Esto es una representación muy caricaturesca e irreal de lo que significa una persona con un trastorno de la personalidad antisocial. Ellos identifican los tipos de psicópatas que se ven en el cine. Para esto se basa en una investigación realizada por Hervé, en donde identifica los 4 tipos de psicopatía. Los autores que mencioné antes, en su estudio, se encargaron de agarrar estas categorías y ubicar psicópatas de películas en las mismas. Entonces, por ejemplo, la primera categoría es el psicópata manipulador. ¿Pero otra vez? Es el psicópata que es elocuente, utiliza su inteligencia para manipular a los demás, utiliza su palabra para influenciar al otro. Un ejemplo de esto puede perfectamente ser Loki de las películas de Thor, antes de su arco de redención. Otro ejemplo puede ser Catherine Tramell en Basic Instinct y otro ejemplo puede ser Amy Dunne en Gone Girl. Ahora, algo que llama mucho la atención de esto es que, si pueden ver, hay 2 mujeres en este ejemplo. Son las únicas 2 mujeres en toda la presentación. ¿Por qué ocurre esto? La psicopatía es un trastorno que
en la vida real le falta mucho estudio y en la parte de las mujeres con este trastorno falta aún muchísimo por estudiar. Esto se refleja en el cine. Llama la atención que los dos ejemplos de psicópatas femeninos que estoy mencionando están en la categoría de manipulador. Esto no es casualidad. La mayoría de los psicópatas femeninos que son representados en el cine son psicópatas manipuladores. Es porque normalmente la mujer se muestra, algo así como lo que mencionaba Ernesto antes, la femme fatale, utiliza normalmente el sexo para manipular a los hombres. Esa suele ser la imagen del psicópata en el cine. El caso de Catherine Tramell es un ejemplo, creo que uno de los más famosos que existe, de la femme fatale, por ejemplo. Luego está el psicópata macho. Es el psicópata que en vez de utilizar su inteligencia y palabras para manipular al otro, usa la fuerza física. Un ejemplo es Michael Corleone en El Padrino, también Vito Corleone sería otro ejemplo, Marcellus Wallace de Pulp Fiction e incluso Voldemort de la saga de Harry Potter son ejemplos de personajes que muestran todas las características que mencioné desde el principio, pero además intimidan a través de la fuerza. Otro tipo de psicópata es el pseudopsicópata. Ahora, el pseudopsicópata es el psicópata representado en estas películas que en realidad no es psicópata. Puede no ser psicópata por diferentes razones. Uno puede ser que es simplemente una representación tan irreal de lo que es un ser humano, tan irreal de lo que es un psicópata. Básicamente, la personificación del psicópata de Hollywood que mencioné al principio, y ese es el caso de Hannibal Lecter, que creo que es uno de los psicópatas más famosos del cine. Es un personaje totalmente irreal, una persona así no existe, por lo que no puede ser diagnosticado, no podría ser categorizado como psicópata. Otro ejemplo es un personaje muy interesante del Joker, pero no es ese Joker, es este Joker, que también ha sido categorizado como psicópata por muchas personas, cuando en realidad el personaje presenta síntomas de diferentes trastornos, de una forma en la que no puede ser categorizado a ninguna forma exacta, y eso incluye al psicópata. Otro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el protagonista Norman Bates de Psycho. Y por último tenemos a Ghostface de Scream. Aquí ocurre algo muy interesante con Ghostface, y es que pertenece al género de los slashers. Aquí pude haber colocado prácticamente cualquier otro asesino de una película de este género, como lo son Viernes 13, Sé lo que hiciste el verano pasado, ese tipo de películas que tienen un asesino serial que va por un espacio matando adolescentes uno tras otro, no tienen prácticamente ningún diálogo en toda la película. Son de nuevo representaciones muy superficiales y básicas de lo que representa un psicópata. Y por último tenemos el psicópata clásico, idiopático o prototípico. Dale, ¿qué paso? Estos son los psicópatas en las películas que se observó en este estudio, eran los más parecidos a un cuadro clínico real. Un ejemplo puede ser Patrick Bateman de American Psycho, otro puede ser Mr. Blunt de Perros de Reserva y Bill de Kill Bill. También, por ejemplo, Alex de La Naranja Mecánica entraba en esta categoría según el estudio. Ahora, aunque estos son los psicópatas más parecidos a una representación realista, ninguno de los ejemplos que he mencionado se escapa del psicópata de Hollywood que mencioné en el principio. Todos estos ejemplos han sido de alguna manera sensacionalizados para el propósito de su película, que es dar miedo, ser el villano. Esto significa que no existe ninguna representación de un psicópata realista en el cine. Según este estudio, el psicópata realista de las 400 películas que ellos evaluaron, más parecido a un caso real es Anton Chigurh de No Country for Old Men. Este personaje representa características que son muy acordes a lo que es un cuadro clínico real, como por ejemplo incapacidad para amar, ausencia de remordimiento, falta de introspección, actitud fría, determinación, etc. También mencionan a George Harvey de The Lovely Bones como un personaje más realista. Este personaje, a diferencia de Anton Chigurh, está más adaptado y competente en un ambiente social. Es un personaje que tiene un trabajo estable, tiene un hogar, una casa, se lleva bien con los vecinos, es básicamente una persona normal, promedio. Y esto resulta ser una de las representaciones más realistas de un psicópata, porque no todos los psicópatas van como lo vemos en la película, pues asesinando gente y dando miedo. Ahora, los monstruos de la pantalla. Si lo notaron en la lámina anterior, algo que tienen en común las dos películas es que son de los 2007 y 2009.
Mientras avanza el estudio de la psicología, el cine lo refleja. Y mientras más avanzan los estudios de trastornos y la importancia de visibilizar trastornos de manera adecuada, el cine refleja esto, porque el cine es un reflejo de nuestra sociedad. Por eso, mientras más avanzamos, el cine, los psicópatas representados en el cine se van volviendo más realistas. Dejan de ser caricaturas con el propósito de asustar y ya. Se vuelven una representación mucho más fiel de la realidad. Aún así, la mayoría de los psicópatas de la ficción son un arquetipo villano influenciado mayoritariamente por las películas que vinieron antes. Pero esto no quita el poder que puede tener el cine para visibilizar, porque acabo de mencionar, el cine refleja nuestra sociedad y el cine y la psicología están muy enlazados de cierta manera, pues ambos se encargan de intentar representar y entender la naturaleza humana y la sociedad, la forma en la que vivimos. De esta forma, ambos campos, aunque parezcan no tener mucho en común, se alimentan uno a otro. El cine no solamente refleja la sociedad en la que vivimos, la influye. Y aquí radica la importancia de la visibilización correcta de los trastornos, sea cual sea el trastorno, incluso los psicópatas. Para terminar, me gustaría leer una cita del estudio que vengo citando, que dice: uno nunca puede explicar un trabajo de literatura o arte definitivamente, porque una explicación así no puede representar cada pensamiento puesto en él por el creador, ni cada pensamiento que despierta en el espectador, incluso los que aún no se han concebido. Cada obra es infinita. Gracias. Finalmente tenemos a Jan, que él va a hablar un poco de disonancias, la música de terror en el cine. Entonces, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por venir, primero que todo. Y como ya mencionó, yo les voy a hablar sobre la música de terror en el cine. Ok, una característica muy importante que tiene el cine de terror es la capacidad de relacionar la imagen y la música para crear una relación de tensión. Todo el cine se basa en generar tensión para que al final se reproduzca una suerte de liberación o resolución que dé un final satisfactorio a la película. El terror es dar tensión. De esta forma no se ve porque la imagen de abajo, la raya abajo está en rojo, pero imagínense la raya de abajo en rojo y la raya azul, que son tanto la imagen como la música. En las películas de terror y en la mayoría de composiciones musicales, la música, para las películas, la música debe seguir lo que está ocurriendo en la imagen. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tiburón, que nosotros escuchamos el sonido tan, 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 hasta que de repente sale el tiburón y se deja de escuchar el sonido. La imagen y la música siguen un mismo camino para crear expectativa, para crear tensión y resolver con la aparición final del tiburón. Esto es lo característico, la tensión de no saber qué es lo que va a pasar, de tener una música y un ambiente que hace que nuestros sentidos no puedan determinar lo que está ocurriendo y luego se libere toda esa tensión con la resolución y la aparición del monstruo o del evento que debe ocurrir. ¿Qué pasa allí? Voy a citar a Aristóteles en su libro Poética y dice lo siguiente, está ahí pero lo voy a leer acá que se me hace más cómodo. Es lo que ocurre en las obras de arte, pues las cosas que vemos en la realidad con desagrado. Nos agrada ver sus imágenes logradas de la forma más fiel. Así, por ejemplo, ocurre con las formas más repugnantes de animales o cadáveres. Una causa de esto es también el hecho de que aprender es algo muy agradable no solo para los filósofos, sino también para el resto de las personas por igual. Esto va a hacer referencia clave a dos aspectos que van a llevar esta presentación. El primero es la catarsis. En la misma Poética de Aristóteles, el filósofo griego explica o desarrolla el concepto de catarsis como el sentimiento de estar proyectado a una situación
de la cual nosotros no tenemos ninguna responsabilidad moral. Por eso nos encanta ver películas de terror, por eso nos encanta ver tragedias, porque ocurren situaciones que son irreales y que no tienen ningún efecto en nuestra vida o en la vida de los actores. Nos encanta ver las películas de terror grotescas, asesinos en serie, porque nos va a hacer proyectar a una imagen que en realidad es irreal y que sencillamente se puede acabar apagando el televisor o dejando la sala de cine. Pero al mismo tiempo hay otro factor sumamente importante, que es la del saber. Aristóteles, al igual que en esta cita, habla en su metafísica que es inherente del ser humano conocer, el saber. Un filósofo inglés, apellido Carroll, hace su filosofía del terror, o su filosofía de las películas de terror, explicando que ese terror o esas ganas de ver películas de terror es por esa misma relación tensión y resolución, que nosotros como espectadores estamos esperando que esa tensión que se ha generado a lo largo de la película se resuelva y de esa forma se sacie nuestras ganas de conocer. Al final pareciera que la cuestión con el terror o con el horror radica en la relación que nosotros tenemos de la imagen que se nos está presentando y del saber, de querer darle resolución a ese saber o a esa tensión que está ocurriendo. Ahora bien, esto se puede traducir a una voluntad de saber. Dentro de nosotros despierta el ánimo de saber, de dar resolución, de traer identidad a lo que acabamos de ver y poder totalizarlo dentro de un sistema de conocimiento que se nos haga fácil a nosotros experimentar el fenómeno. Esta imagen es muy curiosa y me voy a detener un segundo en eso, porque es una imagen, una representación del sistema kantiano de conocimiento. Esta imagen la dibujó Gilles Deleuze, un filósofo francés, y está ahí por un motivo, y es que nuestra forma de conocer no solamente es una relación de saber, sino también es una relación de poder. Voy a citar a Nietzsche en Hacia habla Zaratustra y dice lo siguiente: voluntad de verdad llamáis vosotros, sapientísimos, a los que os impulsa y os pone adorosos, voluntad de volver pensable todo lo que existe, así llamo yo vuestra voluntad. Eso es todo vuestra voluntad, sapientísimos, una voluntad de poder. Allí se genera una nueva relación. Ya no es el saber por el saber, sino el saber por el poder. Ahora la relación es generar una forma de conocimiento en donde, como las categorías kantianas, nosotros podamos, bajo nuestras facultades de conocimiento a priori, suprimir el fenómeno y colocarlo en una versión de bolsillo que nosotros podamos entender. Pero ese entendimiento va más allá del simple fin de conocer al objeto. Se vuelve entonces conocimiento para poder usar al objeto. ¿Qué ocurre allí? La relación saber-poder no es una relación mala en sí. Según Michel Foucault, las dos van de la mano. No hay saber si no hay poder, y no hay poder si no hay saber. Ahora bien, lo malo o lo peligroso es cuando el poder se exacerba e intenta generar todo saber en una estructura de poder claramente diferenciada y categorizada. De esta forma, para cerrar la idea anterior, el poder del saber representa un peligro muy grande que vamos a articular un poco más. Ahora bien, hasta ahora he hablado de la música y la imagen. Como comenté, muchos teóricos del cine argumentan de que la música no puede ir fuera de la imagen. No se puede relacionar en una película de terror la música sin la imagen. Pareciera que la música está a merced de la imagen. Ahora bien, voy a tomarme esta oportunidad para hablar de la música sin imagen. De la música como un fenómeno solo que ocurre en las películas de terror. Pásenla, por favor. Para eso voy a hablar de los componentes que surgen al momento de componer una pieza de terror. Muy alejado de las piezas de terror está la armonía. La armonía es la construcción normal o es la construcción general que se presenta al momento de componer cualquier pieza. La armonía establece una serie de relaciones entre notas, colocando un orden y una relevancia o importancia que generan eso mismo, que es la tensión y la resolución. Cada nota dentro de una escala armónica representa ese paso de la tensión
a la resolución dependiendo de las relaciones entre las notas. Las notas tienen un orden, las notas tienen una estructura y siguen ese mismo deseo de resolver. La música pareciera que fuese un ejemplo o una proyección de nuestra forma de pensar. Ahora bien, llega como contrapuesto un movimiento que se origina a finales del siglo XIX y se expande a principios del siglo XX, que es la música disonante o la música dodecafónica. Cuando en la armonía nosotros tenemos notas jerárquicas, unas notas valen más que otras para desarrollar tensión. En la disonancia ninguna nota tiene ningún grado de jerarquía. En una escala se tienen 8 notas y entre esas 8 notas hay notas entre notas. En la disonancia esas 12 notas tienen la misma relevancia y tienen la misma función. Cuando escuchamos una obra de terror, por ejemplo cuando se acerca el tiburón, se nos presentan 2 notas que rápidamente lo colocamos en un cuadro armónico. Sin embargo, su naturaleza es disonante. Su naturaleza nos enseña que ninguna de esas 2 notas va por encima de la otra y se nos hace feo no poder reconocer, o nos da tensión o nos da miedo, no reconocer qué nota viene primero, qué nota viene después. Se suma también a la imagen que puede salir cualquier cosa que me asuste, pero la música en sí es esa relación de no poder entender el orden y no poder no poder completar lo que está ocurriendo, no darle resolución. Entonces, la música de terror pareciera que fuese una música de no llegar. Como la música armónica está construida para generar tensión y resolver, la música de terror en sí, sin imagen, parece ser una música que está hecha para empezar y nunca terminar, para generar tensión tras tensión de forma infinita. Es un acontecimiento infinito donde cuando creemos que va a llegar por fin la resolución, llega la imagen, llega el tiburón, se apaga la música y no sabemos si en realidad en ese aspecto, en el aspecto sonoro, hubo resolución o no. Es una música constante, donde no hay ningún tipo de seguimiento, no hay ningún tipo de orden. Es una música que sigue hasta el infinito y una música que no deja de perturbarnos al no poder entender lo que está ocurriendo. Esto juega demasiado con nuestra voluntad de saber. Nuestro mundo está constituido por ordenar y categorizar. Eso lo hacemos nosotros desde lo más básico, los objetos que vemos, hasta en general, cómo están organizadas las identidades, los estados, las personas, todo eso afecta. Lo que ocurre es lo siguiente, que el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Por eso necesita su voluntad de saber para darle una resolución a esa tensión que se genera en el otro. Michel Foucault, en la arqueología del saber, dice, muy interesante, que la vida pareciera que se presenta como si tuviéramos miedo a pensar el otro en el tiempo de nuestro propio pensamiento. Cuando nosotros vemos algo dispar, algo disonante, algo que no nos genera ningún tipo de resolución, lo vemos como algo extraño, lo vemos como un otro que debemos suprimir. O lo conocemos o lo eliminamos. Y esa ha sido una cuestión que ha afectado tanto, pero tanto a la historia, que uno de los ejemplos más claros fue el Holocausto. Se genera un otro que no podemos categorizar, y si no se puede categorizar, creamos una categoría para colocarlo en lo desconocido. Y en esto voy a citar a Theodor Adorno cuando dice que de no medirse con lo más extremo, lo que escapa al concepto se convierte por anticipado en algo de la misma calaña que la de la música de acompañamiento con que la SS gustaba cubrir los gritos de sus víctimas. Al no experimentar la tensión en sí y siempre querer darle una suerte de resolución, nos volvemos locos al no poder entender, al no poder categorizar lo que se nos presenta. Y esa locura, a pequeña escala, es un fastidio, no poder saber lo que va a ocurrir en una película, no poder darle fin a un concepto que no entendemos, pero a gran escala ha resultado en catástrofes mundiales y en mucho sufrimiento. Por eso, siento que es importante generar un estilo de vida que esté abierto a lo disonante. Gilles Deleuze
filósofo francés, junto a Félix Guattari, psicoanalítico francés, ellos parten de que el conocimiento es una suerte de árbol, tiene una estructura que lleva justamente las raíces al tronco, del tronco a las hojas y de las hojas al fruto. Hay una tensión que recorre el árbol y se resuelve en el fruto. Esa es la forma dogmática de pensamiento, así es como nosotros hemos pensado, así es como piensa la imagen que coloqué de Kant. Ahora bien, ellos presentan una nueva forma de reconocer el mundo, una nueva forma de experimentarlo, que es a través del rizoma. El rizoma es una suerte de tubérculo que no tiene inicio ni fin, no se puede diferenciar como un árbol. Tú al árbol le cortas el tronco y sabes que el árbol dejó de ser. A un rizoma le cortas una parte, el rizoma sigue, se expande, va a multitud de lugares, es una multiplicidad constante de puros devenires infinitos, que no es otra cosa que la posibilidad de creación. La disonancia, al ponerse en término, al terminarla, nos da una suerte de guía donde el final ya es el final y no se puede ir más allá de eso. Pensar de forma disonante, pensar esa música infinita, nos da miles de líneas de fuga para crear y generar nuevos conocimientos, nuevas relaciones, nuevas formas de entender al mundo, de entendernos a nosotros mismos. Un ejemplo de eso es la forma como yo me veo en relación al resto de personas. Yo intento categorizarme, yo intento identificarme con algo, pero esa identificación se mantiene en esa estructura de tensión y resolución. Mi cuerpo se me presenta como algo extraño hasta que veo una suerte de guía que me dice, me debo acoplar a ello y aquí estoy. Sin embargo, pensar de forma rizomática o pensar de forma disonante es una forma de yo generar mi propia identidad, sin necesidad de categorizarlo, sin necesidad de oprimirlo, sin necesidad de volverlo algo que tal vez no es ello mismo. Aquí voy a citar a Gilles Deleuze y voy a decir lo siguiente, citándolo: porque hay una gran diferencia entre destruir para conservar y perpetuar el orden establecido de las representaciones, es decir, mantener esa relación tensión-resolución de los modelos, de las copias, y destruir los modelos y las copias para instaurar el caos que crea, que hace marchar todos los simulacros y levantar un fantasma. Poder generar, a partir de la disonancia, distintas líneas de fuga donde no nos quedemos atascados en una identidad que a la larga nos va a oprimir. Finalmente, el terror es la incapacidad de darle nombre. Al no poder saber lo que está ocurriendo, al no llenar ese vacío que nos genera el no saber lo que está pasando, como decía Aristóteles, nuestra capacidad humana es la de saber. Nietzsche dice que no, es una voluntad de poder, porque el saber algo lo colocas en unas categorías y lo oprimes. El terror es la incapacidad de darle nombre a eso que se nos presenta, pero al mismo tiempo debemos aprender nosotros a convivir con ese otro, que no podemos categorizar, porque tal vez ese otro es la puerta para creaciones de nuevos ámbitos, nuevas estructuras y nuevas relaciones. Voy a finalizar con otra cita de Adorno, que dice lo siguiente: habría que establecer perspectivas en las cuales el mundo cambiase de lugar, se enajenase, revelase sus grietas y precipicios, tal como alguna vez habrá de aparecer, menesteroso y desfigurado, bajo la luz mesiánica. Es imperativo de dejar al otro ser, sin necesidad de oprimirlo. Muchas gracias. Reitero nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí el día de hoy. También quiero darle las gracias a Cultura Chacao, a la Biblioteca de los Paros Grandes y a Caracas Crítica por ser parte de este maravilloso conversatorio. Y los invito a seguirlos en sus redes sociales. Cultura Chacao es @Cultura Chacao y Caracas Crítica es @Caracas Crítica. Así que muchas gracias por todo.